Sin duda alguna, el tema de la liturgia de la palabra de Dios en este domingo es el tema de la fe. La fe presentada en la liturgia de la palabra como un don de Dios. Don en el lenguaje teológico, en el lenguaje bíblico, traduce regalo. Los dones del Espíritu Santo son regalos. Y la fe es presentada hoy como un don de Dios, un regalo de Dios. Y es un regalo que Dios da a todos sus hijos, sin excepción. Y este regalo lo recibimos el día de nuestro bautismo. Lo que un papá y una mamá hacen con su hijo, su hija, y lo que un padrino y una madrina hacen con su ahijado, ahijada, el día de su bautismo, es transmitirle el don de la fe, regalo de Dios. Creo que esa definición explica muchas cosas en las que nosotros estamos muy confundidos. Por ejemplo, en esta parroquia, de vez en cuando hay un bautismo, de vez en cuando. Yo no sé si es porque no están teniendo hijos o porque hay esa moda de esperemos a ver qué quiere. Cuando el bautismo es precisamente la misión que tiene un papá y una mamá, un padrino y una madrina, de transmitir un don de Dios, un regalo de Dios para todos sus hijos sin excepción. Hermanos y hermanas, solo quien tiene fe puede mover lo que parece inamovible. Traducido en nuestro lenguaje, podríamos decir, solo quien tiene fe puede transformar lo que parece imposible. Eso es lo que quiere decir Jesús con su expresión, si tuvieran fe como un granito de mostaza. Recordemos que la semilla de la mostaza es la más pequeña de las semillas. Ustedes le dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar. Una morera es un árbol que crece hasta 15 metros y es muy frondoso. En el contexto de los judíos, en el contexto bíblico, para ellos era un árbol gigante. Y suena como imposible poder decirle a un árbol gigante, arráncate de raíz y plántate en el mar. ¿Cómo se planta un árbol en el mar? Suena imposible. Por eso Jesús hace la comparación, para entender que la fe puede mover lo que parece imposible o puede transformar. Por eso, hermanos y hermanas, yo hoy quiero presentar 3 gigantes que nos pueden estar amenazando hoy la existencia y que para nosotros son imposibles, inamovibles, pero que si acogemos este mensaje de la liturgia de la palabra de Dios hoy, tal vez podamos contribuir en la transformación de estos gigantes que nos amenazan. El primer gigante es la guerra y la violencia. Pareciera ser que se nos salió de las manos. Lo más peligroso es que la guerra y la violencia se conviertan en paisaje en nuestra vida. No podemos pensar que nos tenemos que acostumbrar a la guerra y a la violencia.
Eso sería tener que rendirnos, someternos. Eso tendría que ser acobardarnos, hermanos y hermanas. No. La guerra y la violencia se pueden transformar en paz, en perdón, en reconciliación. Hoy Dios nos dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían transformar la guerra y la violencia. El segundo gigante que quiero nombrar es el gigante de la corrupción y los vicios, que también nos acechan. Recordemos que en el lenguaje bíblico, corromper es alterar algo que es natural. Alterar el plan de Dios, el propósito de Dios. Ahí ya somos corruptos. Todos los días nos vemos tentados, hermanos y hermanas. Todos los días nos vemos tentados en corromper el plan de Dios. Se llama el pecado. Pero también los vicios son los que van en contra de la virtud. Y estamos llamados a ser virtuosos, es decir, a vivir coherentemente nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Ser virtuoso es tener comportamientos coherentes a nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Cuando no actuamos virtuosamente, es porque estamos permitiendo que los vicios se apoderen de nosotros, nos sometan, nos aferran y nos hacen dependientes de ellos. Hay mucha gente que expresa, no puedo controlar este vicio, no tengo las fuerzas. Hoy Jesús dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías transformar esa corrupción y ese vicio en tu vida. Un tercer gigante que nos acecha es el de las ansiedades, las depresiones y el sinsentido de la vida. Este gigante pretende acobardarnos frente a los retos y desafíos que tenemos en la vida. No olvidemos, hermanos y hermanas, que la vida es dura, especialmente niños, adolescentes y jóvenes. La vida es dura, pero la vida es muy bella, muy, muy bella. Hay que saberla vivir. Hay que aprender a afrontar y a asumir los retos y los desafíos que se nos presentan en la vida para transformarlos y hacer que la vida sea bella. Por eso, ante esos miedos que producen ansiedades, depresiones y sinsentidos de la vida, hoy Jesús nos dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías transformar todo eso en tu vida. Hermanos y hermanas, la fe no se adquiere, la fe no se compra, la fe no se recibe en una piñata, en una rifa. La fe es una actitud, es un modo de vivir, es un modo de ser, es un modo de actuar. La fe es una actitud que exige dos cosas en nuestra vida. La primera, esperar.
saber esperar. La segunda, confiar. Saber confiar. Hermanos y hermanas, ahí se nos presenta el obstáculo. Ahí es donde está la mayor dificultad para nosotros experimentar el don de la fe como regalo de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, en una cultura de la inmediatez. Todo para allá, ipso facto, a mi manera, a mi conveniencia, a mi ritmo, a mi estilo. Y se nos olvida que nosotros, por fe, debemos ir al ritmo de Dios. Y que el tiempo de Dios no es como el tiempo nuestro. Porque el tiempo nuestro es cronos, cronológico, limitado. En cambio, el tiempo en Dios es kairos, es eterno. Es mejor, hermanos y hermanas, que nosotros pongamos nuestra vida tan limitada a disposición del tiempo de Dios, que es eterno, a disposición del plan, del proyecto, del propósito de Dios. Por eso hoy el Evangelio, el Salmo 94 nos invitaba a responder: ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Endurecer el corazón es la actitud que va en contra de la actitud de la fe. Endurecer el corazón es la actitud del capricho, es la actitud de la soberbia, es la actitud de la terquedad. Llevarle la contraria a Dios, ponerle obstáculos y barreras al plan de Dios. Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor y no sigamos endureciendo el corazón. Para ello, el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, en la segunda lectura que hemos escuchado, nos ha hecho a través de Timoteo una invitación a todos nosotros. A pesar que la carta va a Timoteo, es como si la carta fuera para Carlos, para Lucía, para Paola, para Cristina, para Juan, para David, para Luis, para Jessica Yujami, para quien sea. Y lo que nos dice el apóstol Pablo es: te lo recuerdo, reaviva el don de Dios que hay en ti por mi imposición de manos. ¿Cuál es el don de Dios? La fe, que se recibió el día en que nos impusieron las manos en nuestro bautismo. Por eso el apóstol Pablo invita: reaviva, revivir, volver a. Y nos recuerda, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. E invita el apóstol Pablo: por eso, no te avergüences de dar testimonio de tu fe. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de mí, dice el apóstol Pablo, que en este momento soy prisionero y enfermo. Es decir, no te avergüences de la iglesia, porque la iglesia no son ladrillos y muros. La iglesia somos nosotros, que somos débiles, que somos frágiles,
que somos vulnerables. No te avergüences de tu fe. No te avergüences de Cristo, que padeció, murió, pero resucitó. Y no te avergüences de la debilidad, de la fragilidad y de la vulnerabilidad de nuestra condición humana. Antes bien, dice el apóstol Pablo, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Fuerza, hermanos y hermanas, que recibimos como don de Dios a través de la fe que se nos transmite. Por eso, hermanos y hermanas, Jesús en el Evangelio de hoy, ante la petición que le hacen los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Ante eso el Señor hace una invitación. Los invita a hacerlo todo bien, a hacer siempre todo bien, con la actitud de la humildad, que es la actitud del siervo. Hermanos y hermanas, somos instrumentos del amor y de la misericordia de Dios. Somos criaturas de Dios. Solo nos compete hacer lo que tenemos que hacer mandado por Dios y hacerlo bien. Por eso Jesús invita con una expresión que puede sonar ofensiva para nosotros. Cuando hagamos lo que hacemos, simplemente digamos, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es que, hermanos, hermanas, no podemos actuar en la vida esperando que nos aplaudan, esperando que nos eleven, que nos reconozcan, que nos pongan en lo más alto, que nos alaben. No, hermanos y hermanas, porque todos esos honores son pasajeros en la tierra. Hoy a uno lo aplauden, mañana lo están atacando. Hoy a uno lo suben, mañana lo bajan. Todo eso es pasajero en lo humano y en lo terreno. No debemos esperar, hermanos y hermanas, que se nos reconozca lo que hacemos. Lo que hacemos lo tenemos que hacer bien, sin interés, porque reconocemos con humildad que simplemente somos instrumentos del amor y de la misericordia de Dios para actuar con amor y con misericordia ante los demás. Para eso se necesita la fe que tiene el poder de transformar los gigantes que amenazan nuestra vida. Por eso, hermanos y hermanas, todos los días hay que alimentar la fe. Cuando los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe, no es porque el Señor a unos les dio un cuarto de fe, un kilo de fe, un bulto de fe, no. A todos el Señor nos da la fe, a todos. Pero todos necesitamos todos los días fortalecer la fe. Y hoy voy a decir, esta es mi octava predicación de este evangelio, entre ayer y hoy. Y hoy voy a decir lo que he dicho en las 8 predicaciones a los 8 públicos diferentes que me han escuchado. Y ustedes me van a decir, qué exagerado, padre. Pero, hermanos y hermanas, ante la exagerada tribulación en que nos encontramos, la única manera que hay de alimentar la fe y de fortalecer nuestra fe es viviendo la Eucaristía todos los días. Todos los días, hermanos y hermanas. Porque en la Eucaristía
somos fortalecidos con el alimento de la palabra de Dios. Palabra que anima, palabra que esclarece, palabra que levanta, palabra que lleva por el camino que conduce al propósito de Dios. Palabra, hermanos y hermanas, que nos permite hacer de lo imposible lo posible. Porque como dice su palabra, para Él nada hay imposible. Pero también en la Eucaristía se nos entrega Él, el mismo Dios, en la adorable persona de su Hijo Jesucristo, se nos entrega como alimento. Porque solo por la fe nosotros creemos que Él tiene el poder para transformar lo que nosotros le presentamos con pan y vino, transformarlo en el cuerpo y en la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. A nosotros nos falta es fe para creer en ese poder transformador de Dios que se hace alimento en el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos uno con Cristo, para entrar en comunión con Cristo y sentirnos fortalecidos por Él mientras peregrinamos en esta tierra con el destino de la vida eterna. Pero también, hermanos y hermanas, hay que alimentar la fe en todo momento con la oración. La oración personal, la oración en pareja de esposos, la oración en familia, la oración comunitaria. Cada instante de nuestra vida tiene que ser una oportunidad para estar en diálogo de intimidad con Dios. Un buen ejercicio que podemos hacer es diariamente evaluar: ¿hoy dialogué más con las redes sociales o con Dios? ¿Hoy dialogué más con mis redes sociales o con Dios? ¿Cuánto tiempo nos acapara las redes sociales que podría ser un tiempo con Dios? Pero también, hermanos y hermanas, necesitamos fortalecer y alimentar nuestra fe con el servicio. Necesitamos servir en medio de la comunidad, servir en medio de la necesidad que abunda. No podemos, hermanos, ser conformistas con vivir ritos, con vivir devociones y con hacer aportes para que otros, a los que llamamos desocupados, chupasotana, lambeladrillo, se dediquen a servir. No, hermanos y hermanas, todos tenemos la misión de servir, de poner nuestra vida a disposición de Dios para contribuir en el proyecto del reino, en el plan salvífico de Dios, para tener el escenario propicio para poner en práctica la teoría tan bella de las obras de misericordia. Eso es lo que quiere decir Jesús en el Evangelio de hoy, cuando nos invita a hacer siempre lo que debemos hacer y hacerlo bien. Les invito a cerrar sus ojos y desde el corazón elevemos una oración sincera, clamando a Dios el don de la fe, clamando a Dios que aumente nuestra fe. Y digámosle al Señor desde el corazón con confianza: Señor, te pido un espíritu firme y valiente para no ceder al miedo, un corazón lleno de amor auténtico para servir como tú nos enseñaste, y la sabiduría necesaria para discernir lo correcto y actuar con prudencia. Ayúdame a custodiar tu evangelio con fidelidad, siendo testigo de tu verdad y amor en el mundo. Que tu Espíritu Santo me guíe en cada paso,
para que mis palabras y acciones sean reflejo de tu gracia y salvación. Amén.